Bienvenidos a este nuevo programa, El Búho, de opiniones y entrevistas. Este día vamos a conversar con nuestra invitada. Bienvenida también. Ella es María Fernanda Rivera. Ella es una empresaria que trabaja mucho en el gremio de alimentos y bebidas y también en la, digamos, industria del cacao. Así es. Y bueno, ha sido también directiva, presidenta y vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial. Esta entidad, pues, yo estuve leyendo los objetivos, la visión del Consejo Nacional Empresarial y se adapta, creo yo, muy perfectamente a lo que los guatemaltecos queremos. Es decir, que Guatemala tenga un Estado que responda a los intereses colectivos, que responda al interés público, que responda al bien común, que no sea una sociedad y un Estado con privilegios y que, bueno, tengamos un empresariado que contribuya al desarrollo del país. Esto es lo que siempre nosotros hemos creído que es conveniente para el país, puesto que a veces sentimos que en Guatemala pasa el tiempo, pero seguimos estancados y a veces hasta con retrocesos. Y vemos con orgullo como otros países como Costa Rica, Panamá, El Salvador, pues dan pasos agigantados hacia el progreso. En cambio, en Guatemala, como que estamos perdidos en el espacio, porque debido a que tenemos partidos mediocres, tenemos también un Estado mediocre. Así que, María Fernanda, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien aquí. Viendo todo el acontecer nacional, viniendo de otros países ahorita, viendo la comparación que es inevitable, pero muy contenta de estar aquí contigo, Byron. Como por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica, sí, Costa Rica años luz adelante respecto a muchas cosas. Se nota muy bien el uso de las políticas públicas para poder generar desarrollo. El ejemplo más claro que tengo ahorita, por ejemplo, es ellos están moviéndose hacia, obviamente, sostenibilidad, que ha sido un tema para ellos desde hace mucho tiempo, pero lo están haciendo de forma, diría yo, que se vuelve interesante y no una imposición, que es como deberían de ser las cosas. Debería ser por atracción y no por una imposición. Entonces, allá están, ellos cambiaron su matriz energética a energías renovables, limpias, lo han hecho muy bien. Y ahorita están moviéndose a que la mayoría de los vehículos sean eléctricos. ¿Y cómo lo están haciendo? Bajaron el 90% de los impuestos para los vehículos que son eléctricos. El ICE, que es el instituto allá que tiene que ver con todo el tema de electricidad, también puso a disposición los lugares en donde se cargan estos vehículos a una fracción del precio durante un año para fomentar. El vehículo también tiene una placa verde y esa placa lo que les permite es que los días, ellos tienen allá ciertos días en los que no pueden circular o ciertas horas en las que no pueden circular. Los que tienen las placas verdes sí pueden hacerlo. Entonces ellos esperan que el 50% de los vehículos que hayan en el país para 2025 o 26, no recuerdo ahorita exactamente cuál de los 2 años es, sea el 50% sea eléctrico. Eso es usar las políticas públicas a favor, digamos, de lo que uno quiere fomentar. Y paralelo a eso están haciendo mejores carreteras, que de verdad ahora sí se nota mucho la diferencia, y están por instalar un tren eléctrico metropolitano para poder favorecer el tema del transporte público, que es importantísimo en una ciudad y en un país, y que ni en Costa Rica ni acá es ahorita suficiente, ¿verdad? Panamá sí tiene un metro, pero estos dos países todavía faltan. Obviamente ellos van a estar un poco más adelante y también están pensando en desfogar algunas de esas carreteras con un tren de carga que va hacia el Atlántico, que es uno de sus, puertos principales. Toda la carga iría por tren, dejando las carreteras entonces para vehículos con mucho menos riesgo y con mucho menos problemas de tránsito, etcétera. Entonces es más expedito para la carga y también para los pasajeros. No se sabe si va a haber un tren de pasajeros, ojalá, porque sería una belleza, ¿verdad? Que otra vez hayan trenes en Centroamérica. Ellos ya van un paso adelante.
Así Y que, Costa Rica siempre ha sido un ejemplo para nosotros. Desde el momento en que Figueres hizo la revolución en el 48, cuando se enfocaron en el desarrollo rural. Desde entonces Costa Rica impulsó el desarrollo rural. Hay cosas muy importantes de Costa Rica, como esto de la habilitación de las vías ferroviarias. Es un tema muy importante porque incluso en el área urbana hay tren. Y eso que tú dices de que estén ahorita tratando de tener un tren de carga hacia el Pacífico, pues es algo que Guatemala debería tener desde hace como 50 años, porque Guatemala ya tiene. Guatemala sería la envidia de cualquier país porque desde hace tiempo tiene un corredor terrestre del Pacífico al Atlántico. Pero toda la vida se ha jugado pues con distintas acciones que yo creo que son más corrupción que otra cosa y no se ha logrado tener un tren de carga. Mientras tanto, los furgones y los trailers circulan hasta por la Sexta Avenida, atropellando carros, atropellando gente, provocando toda clase de accidentes. Pero bueno, y otra cosa muy importante de Costa Rica es que ellos unificaron el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente. Es un solo ministerio. Cosa que me parece a mí hasta un poco congruente, pues, ¿verdad? Sí, tienen varias cosas, la verdad. Por ejemplo, la política de ellos, del merchandising y de todo el marketing que tienen como país es increíble. O sea, uno entra al aeropuerto y está dirigido a dos segmentos, porque está el que entra al aeropuerto, nosotros los extranjeros, y son unas bellezas. Desde el inicio uno dice, quiero ir a este lugar, quiero ir a este otro, se antoja ir a un volcán. Tienen menos volcanes que nosotros, pero no sé, dan ganas de ir. Toda la fauna y flora que también ellos ponen ahí. Y luego cuando uno va para afuera, el aeropuerto es tan cómodo, y aparte está muy bien diseñado. Es casi el mismo tamaño que hace 20 y tantos años que yo empecé a ir a Costa Rica, porque estudié allá. El aeropuerto era pequeñito y todo, pero lo han diseñado tan bien adentro y está tan bien mantenido, las tiendas, etcétera. Total es que entonces se genera una dinámica económica que es importante. Estos países lo que necesitan es que no podemos ni dividir ni restar riqueza. Lo que hay que hacer es hacer más grande esa economía y que esté mucho más, digamos, dispuesta para las personas que quieren trabajar y que de hecho trabajan muchísimo. Ahí estamos, el número de emprendedores y emprendedoras que tenemos en Guatemala es altísimo, y también yo me atrevería a decir que son los mayores empleadores, o somos los mayores empleadores, las empresas pequeñas, medianas y emprendedores. ¿Qué facilidades se le dan? O sea, hacer un trámite aquí, uno casi que se persina antes, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir ese día? Porque y se tarda muchísimo. Es muy caro también en términos de poder obtener todos los trámites, las licencias, permisos, etcétera. Obviamente según la industria, pero eso debería de haber una facilitación. Si es que no te piden. No, y si se lo piden a uno, entonces eso es un problema, porque tristemente la corrupción es el privilegio realmente el más perverso, el más sucio, que no deja que las personas que no están dispuestas o que no estamos dispuestas a caer en eso puedan competir en igualdad de condiciones con los demás. Y yo ahorita eso es parte de lo que ha hecho CNE, pero también hay otras cámaras que están ya dando esos pasos independientes y diciendo, miren, no, necesitamos mejor institucionalidad, necesitamos también que haya transparencia en el gasto público, que haya claridad en la normativa que cada uno debe seguir como ciudadano o como empresario. Y todo esto, al tener un país, digamos, más grande, que sería una economía mucho más activa, mucho más libre, entonces ahí es en donde se puede generar una serie de dinámicas económicas positivas. Pero no podemos hacerlo si como les digo, la normativa, incluso la legislación, está haciendo precisamente lo contrario, ¿verdad? Sí, Costa Rica pues tiene mucho avance, ¿verdad? Costa Rica es un país muy desarrollado. El turismo, por ejemplo, que podría tener Guatemala,
o el que tiene Guatemala, mejor dicho, podría ser mayor. Pero yo creo que es superior al de Costa Rica, que es un país más pequeño y que absorbe pues muchos turistas que deberían o que podrían venir a Guatemala. Sí. Pero aquí, bueno, hay muchos factores por los cuales el turismo no crece como debería crecer. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Hay muchos problemas de seguridad, la infraestructura vial, en fin. Y luego Costa Rica también dedica mucho en materia ambiental, tiene muchas áreas protegidas que también con frecuencia son explotadas turísticamente, porque son una belleza pues realmente. Sí, y de forma que sí es adecuada, digamos, también para la flora y fauna que ellos mismos están protegiendo, porque eso también es importante. No se puede proteger algo si la gente que está alrededor también depende pues no tiene otro ingreso económico. Entonces, por ejemplo, para hablar de Guatemala, casos exitosos en Guatemala, están las concesiones forestales en el Petén, que a mí me parecen interesantísimas. Ahí quienes participan son las comunidades, ¿verdad? Y les dan una concesión, precisamente un espacio dentro de las áreas protegidas, y pueden manejarlo de diferentes formas según el área en el que estén. Entonces, tienen un área de usos, digamos, más libre, y después tienen un área de protección y áreas de turismo. Y, por ejemplo, la concesión de Carmelita, yo no sé si usted ya fue al Mirador. No, pero sí sé un poquito más o menos. Es una belleza, cuando pueda, vaya, porque sí vale la pena. Ahí se organiza la comunidad y, por ejemplo, si yo voy con un grupo de turismo y usted va con otro, nos asignan una casa en donde van a comer todos. Esa familia gana con ese día. Pero llega otro grupo, van a otra casa, se van rotando, ellos mismos tienen como un rol de estarse rotando. También así van las cocineras que van, porque son 5 días, 2 días caminando para adentro, un día dentro del Parque del Mirador y 2 días de regreso. Entonces van cocineras, va la gente que lleva todas las mochilas, etcétera, todo esto. Los guías también se van rotando, entonces crean una dinámica en la que se protege al bosque. Se protege el sitio arqueológico también y se da a conocer, ¿verdad? Porque proteger no es nada más solo ahí como tenerlo escondido. Y también se le da a las comunidades un ingreso. Hay una parte que también la pueden usar para agricultura, por supuesto, pero les dan un ingreso a partir porque si no, sería muy difícil estar uno conservando un bosque y no tener nada que comer, ¿verdad? Y tú como empresaria que eres, como dirigente que has sido del gremio empresarial, ¿cómo ves al empresario guatemalteco? ¿Será qué tanto hemos avanzado en cuanto a que el empresario tenga una visión más avanzada, más progresista, menos resistente a los cambios? Esto es una cuestión de tiempo. La única constante es el cambio. Y normalmente se adapta mejor el que más rápido agarra esos cambios. Y siempre esto es como las ventas, ¿verdad? Siempre hay un adoptante tardío, un adoptante rapidísimo, alguien que cree en una institución y dice, no, okay, esto es lo que tengo que estar haciendo porque creo en esta institución y esta institución hizo un análisis y me convenció, y entonces sí. Hay otras personas que siguen a una persona, ¿verdad? Yo creo en esta persona y este economista dice que, por ejemplo, o este empresario también. Entonces hay diferentes tipos de personas, todos están bien, solo tienen diferentes, ¿cómo le digo yo? Costumbres. Es igual que las ventas. Ahora, ¿qué se necesita en Guatemala? Obviamente necesitamos pasar a una economía que sea mucho más dinámica, basada realmente en un mercado que sea libre, que tengamos una serie también de normativas que regulan, por ejemplo, una ley de competencias, el colmo. Solo Guatemala, Cuba y Haití no tienen ley de competencia en el continente americano. Sí. Es increíble. Y empresas de acá sí aprovechan ese mismo marco legal, digamos, en otros países para poder ingresar sus productos, pero aquí no. Entonces sí se necesita. Por supuesto, eso también nos
ayuda a darnos cuenta de que debemos ser más competitivos, de que nuestras empresas deben ser más rentables, de que también debemos de soltar algunas cuestiones que tal vez nos han estado protegiendo durante X cantidad de tiempo y que ya es hora de que entremos a que no deben haber prácticas anticompetitivas ni que causen algunos otros problemas que sí se dan dentro de la sociedad ahorita en Guatemala. Y la otra cosa es, el sector privado no debe ser enemigo de los otros sectores. Él no debe ser enemigo de la sociedad civil, no debe ser enemigo de los otros sectores, del sistema de academia. ¿Cuándo nos empezaron a pelear en Guatemala con la academia? No deberíamos de haber hecho eso. De ahí es de donde viene, por ejemplo, la innovación. De ahí debe venir la investigación. Y ahora parece como que cada empresa monta su departamento de investigación, cuando esto podría ser algo mucho mayor, un sistema. Y hay algunas universidades que me alegra poder decir que así lo están haciendo. La del Valle, por ejemplo, en toda la parte de alimentos, lo está haciendo. Tienen unos laboratorios y tienen profesionales muy interesantes. Pero esto debería ser un sistema de academia. La San Carlos debería de ser una de las que debería de estar liderando eso, es la universidad pública, ¿verdad? Entonces, es cómo empezamos a hablar entre nosotros. La idea no es que estemos peleando. Y por supuesto, si uno tiene que revisar sus prácticas, pues lo debe hacer, ¿verdad? Hacer, pues tal vez no un mea culpa, pero sí bueno, vamos a cambiar y vamos a hacer más dinámica esta empresa y vamos a contribuir a que el país también tenga una economía mucho más sana y mucho más resiliente, porque cada vez que tenemos un problema, COVID fue un problema, crisis económica en algún lugar, crisis social localmente, todo esto impacta, siempre impacta la economía. Mientras más cerrada es esa economía, más nos pega a todos, no solo a los empresarios, a todos. Y eso es lo que tenemos que evitar, cómo hacernos más resilientes, más sostenibles en el tiempo, ambientalmente también más responsables, ¿verdad? Todo esto hay que hacerlo. Y discuten los empresarios los problemas nacionales, discuten las soluciones, porque a veces se percibe como que solo un sector del empresariado es el que tiene decisión política, el que opina, el que es consultado. Pero el grueso de los empresarios, incluyendo a este sector, digamos, popular del sector privado, no conversan, no analizan, no llegan a consensos. Hay coincidencias de tal manera que esa mentalidad, porque a veces se percibe, ¿verdad?, que el empresariado guatemalteco es muy conservador y que por eso es que el país no cambia. Hay de todo, diría yo, en las cámaras empresariales en general. Hablando así en general, hay de todo. Hay gente de un pensamiento económico muy conservador y hay personas que son como más modernistas, van hacia más el lado modernizante. De todo hay en las cámaras. Lo importante es que las cámaras también tienen que llegar a consensos. Entonces, muchas veces lo que cuesta es que lleguen a esos consensos. Y, por ejemplo, yo acabo de salir de la junta directiva de CNE, ya me tocaba, ya eran 2 periodos, entonces ya tocaba que entren nuevas personas. Eso también es sano. Hay una dinámica sana ahí. Y mantengo digamos, estoy en otras juntas directivas de otras cámaras y de otras asociaciones que siempre tienen que ver con temas empresariales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí se discuten, por supuesto, y cada uno tiene como una línea. Entonces, están las cámaras que son sectoriales, dedicadas solo a un tema, digamos, y están las otras que son, digamos, por el bien común, que lo que están buscando es que haya una renovación de opiniones, que no haya un monopolio de la opinión empresarial, sino que también se pueda decir desde otros espacios, bueno, miren, nosotros pensamos que esto y esto, ¿verdad? Eso es bueno, eso es democracia al final, y es sano que existan, y han existido, y ahora creo que están más visibles. Y lo otro es, de nuevo, nosotros podemos hablar entre nosotros, entre la misma cámara, entre cámaras o entre asociaciones, pero cuando nos sentamos también a hablar con la academia, cuando nos sentamos a hablar con la población, con con la sociedad civil, por ejemplo,
Eso debería ser un ejercicio en el que probablemente no vamos a llegar a un 100% de acuerdos, pero sí es una práctica que es sana en un país democrático, que eso es lo que queremos. Una república que sea con instituciones fuertes, que no quiere decir más grandes, ¿verdad? Pero sí fuertes, que no se puedan, que no se pongan al servicio de 1, 10 o 50 personas, sino que sea para todos. Y un diálogo franco, poniéndonos con un lenguaje, digamos, en el que realmente no somos enemigos, somos guatemaltecos y guatemaltecas y ya, ¿verdad? Sí, lo que se ha dicho siempre, ¿verdad? Que no tenemos un proyecto de nación, ni una autoestima de país. Y bueno, eso ocurre con mucha frecuencia en diversos sectores. En general, yo creo que hay mucha resistencia a los cambios en todos lados. Incluso en mi parte gremial, entre los periodistas, les digo yo, busquen gente nueva. Hay gente nueva que llegue a los cargos. Incluso reformemos la ley de emisión del pensamiento, ¿verdad? Hagamos cambios. Esa ley de emisión del pensamiento viene desde 1965. Pero hay cierta resistencia. Hay periodistas que dicen, no, la mejor ley es la que no existe, dicen. Es decir, y entonces todo el mundo se opone a los cambios. Hay resistencia a los cambios, lo que a veces yo doy por llamar el padecimiento principal de la sociedad guatemalteca, que es la arteriosclerosis. Nada se mueve, nada cambia, todo es estático y nadie quiere también que las cosas cambien. Vamos a un descanso y regresamos en un momento. Estamos conversando con María Fernanda Rivera, empresaria guatemalteca dedicada a industria de bebidas y alimentos y también a la industria del cacao. Regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar. Estamos de regreso con María Fernanda Rivera y estamos conversando sobre temas relacionados pues con la posición, con la imagen, con la actitud del sector empresarial frente a la sociedad guatemalteca, frente al Estado. María Fernanda, estábamos conversando un poco sobre que el sector privado es visto por lo general como un sector que se opone al cambio y que como que le parecería mejor si las cosas están como están, ¿verdad? Es decir, porque la gente cree que así se beneficia el sector privado de ese estado de desorden, de anarquía, de un Estado que no toma decisiones propias, independientes. Entonces, para algunos, esa es una de las razones por las cuales el país está como está y ocurre lo que está ocurriendo. Es decir, hay gente que cree todo le echa la culpa al sector privado también. Sí, bueno, al final eso es algo muy natural en los humanos, diría yo. Es más fácil decir, le echo la culpa a alguien más, que también revisar qué puedo hacer yo mejor, que también siempre podemos hacer algo mejor. Pero ahorita lo que estábamos hablando durante nuestro receso del programa. Sí, del programa. Es difícil, digamos, cuando la gente se salta la normativa y uno lo hace a veces todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, está el paso de cebra. No, me salto 10 metros y me atravieso como que soy gallina, ¿verdad? O sea, y eso crea una serie de problemas, etcétera. Hay normativa. De hecho, Guatemala tiene un montón de normativa. No le hacemos caso. La mayoría de gente no hace caso, ¿verdad? Las empresas tienen sus normativas. Eso se llaman estatutos, ¿verdad? Las asociaciones, la misma historia. El gobierno tiene su normativa, tiene sus decretos, etcétera, todo que norma cómo debería ser el funcionamiento. Pero aquí parece como que el más listo es el que se saltó, el que lo torció, el que le dio otra interpretación, y eso no puede ser así. Para que una sociedad sea más pacífica, al final, también se necesita un conjunto de normativas y seguirlas, no que estén solo de adorno ahí archivadas
y solo la publiqué porque me lo pide la ley, pero de ahí para allá nadie le vuelve a hacer caso. Entonces, digamos, si conviene o no, en el corto plazo puede ser que haya gente que cree que sí. En el largo plazo realmente no, porque esa misma anarquía y ese mismo desorden y esa misma debilidad institucional lo que crea es más desconfianza, por ejemplo, en inversores que podrían estar viniendo de otro país. Por ejemplo, yo puedo tener mi empresa y que tenga un inversor y diga, yo estoy interesado, pero muy interesado en poner una inversión en tu empresa. Y luego revisamos aquí la normativa y esto es un caos. Y dice, no, es demasiado riesgo para mí. No por tu empresa, porque el país está en riesgo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, todos estos movimientos que están habiendo ahorita y que son legítimos, diría yo, pues son consecuencia del hartazgo que tiene la gente de una serie de cuestiones que están pasando en el país desde hace mucho tiempo. Eso no es nuevo, esto ya lleva un tiempo. Pero el guatemalteco es pacífico, ha aguantado, ya ahorita no aguantó, digamos ya era demasiado. Sí, la ingobernabilidad y la inestabilidad también afecta al empresario. Correcto, nos afecta a todos, porque también afecta a las amas de casa, afecta a los empresarios, afecta a las personas que están en los mercados, afecta también el sistema de salud, a todos nos afecta, esa es la realidad, nos afecta la corrupción, ¿verdad? Que es uno de los grandes problemas. Nos afectan las entidades débiles, que están tan débiles que cualquier arbitrariedad pasa, ¿verdad? Y entonces se hacen cobros que no deben, no le dan un permiso para funcionar en X cantidad de tiempo. Y entonces ya la gente está también aburrida de este tipo de cosas. Ahora, también hay que preguntarse, la gente que cree que sí le conviene, ¿por qué le conviene, verdad? O sea, realmente ahorita sí se está beneficiando de una forma, eso es una irresponsabilidad. Pero en el largo plazo la realidad es que a ninguno de todos nos conviene. ¿Será que el empresario debe participar menos en las decisiones políticas? ¿Debe influir menos en las decisiones políticas y dedicarse más a la actividad propiamente de negocios? Lo ideal sería eso. ¿En qué sentido? Si yo soy un empresario, lo que mejor hago es producir bienes o servicios, ¿sí? Y yo me puedo dedicar el 100% a crear bienes y servicios, que lo hago bien, que lo hago bajo la normativa. Entonces, obviamente puedo hacer también crecer mi negocio y puedo mejorar, digamos, las condiciones de mis empleados, puedo mejorar, innovar productos y servicios. Puedo dedicarle tiempo y también concentración, porque aunque no lo creamos, la inestabilidad política, social, económica, también nos roba un tiempo de estar pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué debería de ser? Todos los sectores deberían en una democracia tener voz, que se le escuche y poder exponer sus argumentos. El problema es cuando uno tiene voto y veto dentro de una institución en donde existen posibles conflictos de interés, en donde o yo tengo información privilegiada que me da una ventaja, ese es un problema, y dos, en donde yo puedo estar vetando algunas cuestiones que puedan ser buenas para la mayoría, pero porque a mí me están afectando. Ahí es en donde ya se vuelve otra cosa. Pero voz sí deberíamos de tener todos los sectores, incluyendo el empresarial. Ahora, hay un conflicto de interés cuando ya se convierte en algo en donde yo tomo decisiones que no se deberían de estar tomando así. Sí, aquí se ha llegado a extremos, como por ejemplo el caso Sinibaldi, que en el Congreso se aprobó el contrato con Odebrecht y el mismo decreto decía a qué empresa se dio. Exactamente, entonces este tipo de cosas, o sea, compadres hablados no son realmente sanos. Todo debería de ser, si alguien sabe que es competitivo, no tiene por qué tener este tipo de prebendas, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que saber es que, por ejemplo, el sistema de alianzas público-privadas, no es que el sistema de alianzas público-privadas sea malo. Hay países en donde funciona perfectamente.
Por ejemplo, Japón, su reserva de petróleo es una APP, una alianza público-privada. Y ahí está el gobierno central, las prefecturas, que sería como el equivalente a los departamentos, ¿verdad? Los alcaldes, digamos. Y también hay inversión privada. Es una reserva de emergencia para 9 días. Funciona, o sea, como usted tiene ahí una isla con varios tanques en donde está guardado petróleo para 9 días. Y es una alianza público-privada y funciona de maravilla desde hace años, desde hace muchísimo tiempo. Ese no es el problema. El problema es cuando tenemos tantos actores corruptos que cualquier sistema lo abordan y se meten ahí. Fue lo que pasó. Tal vez hemos tenido sistemas de inversión pública en los que tenían muy buena intención, pero encuentran la forma. Yo sí estoy convencida de que cuando uno hace una normativa aquí, uno debe pensar mal. Tiene que poner a pensar el cerebro y cuesta, creo yo, muchísimo porque no es la naturaleza. ¿Cómo alguien podría torcerlo? Toca pensar así, ¿verdad? Entonces, en este caso uno no puede decir, bueno, es que el sistema funciona en no sé dónde. No sé dónde tal vez funciona. Pero aquí el problema que tenemos grave es corrupción. Sí, los políticos han, digamos, pues han mal hecho la forma de inversión y por eso es que han surgido, digamos, muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a la construcción, improvisadas, y las carreteras pues mal supervisadas, con una ley que es una ley donde el que supervisa es el mismo que construye, sí, ¿verdad? Entonces, esta distorsión hace que la gente confunda y crea, bueno, al empresario. Pero realmente creo que los políticos han contribuido mucho a ensuciar esa relación entre el sector privado y el Estado. Sí, miren, aquí es una cuestión también de ética y de valores. En el lugar donde usted esté como persona, aplica su ética y valores. Entonces, si hoy estamos en el sector privado y mañana toca servir, digamos, como funcionario público, normalmente la gente se lleva ese set de valores y de ética, principios, no sé cómo lo vamos a decir, y los transfiere. Entonces, si mi ética estaba un poco dormida allá, probablemente aquí también lo va a estar. Y cuando se ponen a negociar, también eso es otro problema. Hay que verse un poco en el espejo de Nicaragua. Uno tiene que saber que, por ejemplo, si el día de hoy estuve dispuesta a negociar con esta contraparte, puede ser que mi tope esté aquí, solo esto estoy dispuesto. Pero todo esto que el otro está dispuesto, mucho más torcido, digamos, por decirle o darle un apelativo, todo esto yo ya no voy a estar. Entonces, aquí está mi tope. Eventualmente este me va a atacar. Fue lo que les pasó al sector privado en Nicaragua. Y ahí están las consecuencias. Varios presidentes de las cámaras empresariales allá encarcelados cuando quisieron ser oposición, ya era tarde, ¿verdad? Entonces aquí esto se ha ido viendo. Aquí tenemos otros, pues hay problemas con actores que están mucho más dispuestos a más cosas, ¿verdad? Eso tiene que tener uno muchísimo cuidado. Bueno, en Nicaragua como que ellos mismos construyeron ese monstruo, que al principio apoyaron a Ortega. Sí. Ahora, el Estado, pues, sí apoya al sector privado o debe, digamos, no se trata que el Estado se contraponga al sector privado, sino que el Estado pues ayude, apoye, porque eso mismo genera empleo y genera una serie de factores favorables para el país. Pero el Estado, actualmente se habla mucho del emprendimiento. ¿Hay una política del Estado o no hay una política del Estado que favorezca mejores condiciones para el surgimiento de nuevos empresarios? Hay una ley ya de emprendedurismo, pero hay una serie de normativas que en la práctica hacen difícil. Le voy a dar un par de ejemplos. Ministerio de Ambiente nos pide a todos, lo cual es muy bueno, nos pide a todos licencia ambiental. Depende de su sector y de sus operaciones, tienen diferentes
rangos, digamos, ¿verdad? El problema es que el Ministerio de Ambiente no tiene capacidad, no tiene suficiente gente como para poder darle seguimiento a todas ellas. Entonces se vuelven unos periodos largos en lo que una empresa puede conseguir su licencia ambiental. La licencia ambiental es requisito para poder obtener otro tipo de permisos, dependiendo del sector, por supuesto, también. Entonces ahí ya lleva otro tiempo. Entonces, ¿a qué se obliga? A que muchos emprendedores y pequeñas empresas tienen que trabajar en la informalidad. A pesar de que sí crean muchísimos empleos, más o menos de 5 a 6 empleos es lo mínimo que se están generando en los emprendimientos, y hay algunas pequeñas empresas que son de 50. Entonces, multiplique usted eso por la cantidad que tenemos en todo el país. Y también la dificultad es, está centralizado. Venir a hacer un trámite a la capital es muy difícil para la gente que está en el interior, o está, por ejemplo, solo en Xela y en las cabeceras, digamos, principales, pero no está en todos los lugares. Entonces hay dificultad y hay cobros que no se muestran. Por ejemplo, hay Doing Business, por ejemplo, dice que en Guatemala más o menos vale 600 y pico de dólares el tener una empresa con todos los registros y todos los permisos, licencias, etc. No es tan cierto. Esos solo son los cobros que hace el gobierno. Pero, por ejemplo, para una licencia ambiental hay que pagarle si es de cierto tamaño, hay que pagarle a un consultor para que lo haga. Ahí ya va un gasto que no estaba en esos 600 y pico. Si uno no sabe bien cómo hacer las licencias, por ejemplo, las sanitarias, contrata a otra persona para que haga eso. Ese costo tampoco está ahí, porque la realidad es que son tan complicados, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos fomentar el emprendedurismo, tendríamos que facilitar la normativa, ¿verdad? Hacerla menos arbitraria o dejar menos espacio para arbitrariedad, y también necesitaríamos dar acceso a crédito que esté a tasas que sean adecuadas. Le voy a dar un ejemplo. En agricultura se crea el 30% más o menos de los empleos según el BCIE, y tiene acceso al 3% de los créditos, y son tasas que no son tan cómodas. Entonces, si uno quiere, digamos, invertir, crecer, etcétera, es difícil. Cuando realmente Guatemala sí necesita, es cierto que no debemos quedarnos en ser un país solo productor de materias primas, definitivamente no, pero la realidad del país es que tenemos por lo menos 2 o 3 generaciones que no tuvieron acceso ni siquiera a alimentación adecuada en gran porcentaje, y a educación que les permita entrar a un mercado laboral, por ejemplo, de manufacturas ligeras o de tecnología, etcétera, que eso va a venir, esperemos, va a venir. Pero en este momento hay gente que sí necesita tener un empleo, y que sea un empleo formal y digno en agricultura también, ¿verdad? No solo temporales, hay sectores que generan empleo durante todo el año. Esos son los que habría que fomentar para que entonces tampoco tengamos, lo que se nos va es lo más importante que tenemos, es el talento humano, no es mano de obra. Esa era una visión arcaica de que aquí la gente solo es mano de obra. No, se nos está yendo la gente más talentosa. ¿Y dónde se demuestra? En la cantidad de remesas que mandan a Guatemala. Allá están trabajando, allá están innovando, de allá vienen con ideas y vienen a invertir. Entonces, ese talento que perdemos todos los días, porque aquí no se generan las condiciones para que hayan oportunidades y posibilidades, eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es parte también de la responsabilidad que tienen, pues sí, el Ejecutivo, pero también, por ejemplo, el Congreso tiene ahí una responsabilidad enorme. Tiene que ponerse a trabajar en esto. Esperemos que la siguiente legislatura se dedique un poco más a esto y no a estar haciendo cuestiones que no tienen ninguna importancia. Esto es lo que sí se necesita. Y por supuesto, si no tenemos Estado de Derecho y si no tenemos un sistema de justicia que funcione para todos, entonces también tenemos problemas, ¿verdad? Y los accesos a mercados, aquí se dice también que los mismos grupos privilegiados son los que
pues a los que el Estado les abre mercados para sus productos, pero no así a los pequeños productores, qué sé yo, de aguacates o de verdura. Bueno, la verdura, la mayor parte creo que se va a El Salvador. Sí, así es. Los bloqueos también los afectaron a Sí. ellos hasta cierto punto y por supuesto la corrupción de aquí es la que afectó en eso, ¿verdad? Porque Sí, por eso fue que surgieron estos sí. movimientos. Sí, pero sí se dice mucho pues que las ventanas de crédito y la apertura de mercado favorece mucho. Eso es competencia del Ministerio de Economía. Favorece mucho a los mismos de siempre. No así a los pequeños y medianos productores, gente que se dedica a la agricultura y muchas veces pierde su producto en sus propiedades, por ejemplo, el aguacate, por ejemplo, o el zapote, porque no pueden sacarlos. Y si lo sacan, ¿a dónde? Sí. ¿Verdad? Es que usted mencionó algo que es sumamente importante, que no lo hemos hecho durante décadas, diría yo, y es tener una visión de país, una visión también, digamos, integral y a largo plazo. No importa qué gobierno venga, No. Si nos cae bien, si nos cae mal, si es rubio o de pelo negro, no importa. Debería de funcionar y decir Guatemala, ok, nuestra línea va a ser la producción de bienes, manufacturas ligeras, es uno de nuestros ejes. Agricultura es otro eje. Y, no sé, los ejes que toque, haciendo un análisis adecuado de cuáles son los motores que nos pueden llevar hacia el desarrollo y fomentarlo. Obviamente eso, que no sea solo el fomento solo de mis amigos y yo, ¿verdad? El club, no es eso, es cómo creamos más riqueza en el país, cómo creamos las condiciones para que la gente que sí quiere trabajar, porque es obvio que sí quieren trabajar, ¿verdad? Están trabajando en un país extraño o están aquí haciendo sus empresas a pesar de la normativa, de las condiciones, debería de ser con la ayuda de o con el fomento de las políticas públicas y todo lo que se necesite poner en el sistema para que funcione. Pero eso es una visión de país. ¿Quién puede fomentar eso? Un estadista. Alguien que tenga no una visión de corto plazo de partido o de solo llegar a llenarse las bolsas, sino alguien que sepa que realmente para allá vamos. Sí. Bueno, hace falta mucho esa visión y a veces también cuando se impulsan hay contraataques y no se pueden hacer las cosas o solo se hacen temporalmente y luego se vuelve a la situación anterior. Pero pues lo cierto es que hay mucho que hacer en materia de desarrollo y los empresarios juegan un papel fundamental en las políticas de desarrollo, en las políticas públicas, porque pues pensaría uno muy mal si piensa que a los empresarios no les conviene el desarrollo, sí, ¿verdad? Porque donde hay mucho pobre, tampoco hay prosperidad. Y cuando la gente se va de 800 a 1200 personas al día para otro país, como en el caso de Guatemala, pues tampoco es algún beneficio, aunque algunos creen que sí por las remesas, ¿verdad? Pero las remesas más se van en consumo que en otra cosa. Correcto, así es. Entonces eso lo que crea es un desbalance en el sentido de que cuando es solo de consumo son normalmente sectores que no generan la cantidad de empleos que necesita el país, mientras que si fueran sectores de producción, entonces ahí sí podría generarse la cantidad de empleos que se necesitan para Guatemala. Si usted es un joven que le dicen, bueno, ¿va a estudiar o va a trabajar? ¿Y para qué voy a estudiar si igual no voy a encontrar empleo? Mejor se van a Estados Unidos, ponen a la familia ahí en aprietos, pero lo ven como una posibilidad más real de tener un futuro que el quedarse aquí estudiando y que realmente no puedan conseguir un empleo. Entonces hay como cuestiones mínimas que los países desarrollados o que han logrado un desarrollo adecuado han hecho. Uno de esas es la creación del mercado interno. Y si hay pobreza internamente en el país, no se puede crear ese mercado porque ¿quién va a comprar lo que sea que estemos produciendo? Lo segundo es la infraestructura de carreteras, de puertos, aeropuertos, todo lo que se necesita también para poder mover personas y mercancías, ¿verdad? El acceso a crédito, por supuesto, también es importantísimo.
puede ser crédito o pueden ser inversionistas. Ahora hay otras fuentes de financiamiento. Hay que explorarlas, hay que aprenderlas, hay que quitarse uno el miedo también. Pero también el país debe tener un marco regulatorio para que la gente pueda tener acceso, pero que también tenga seguridad, ¿verdad? Es como una combinación. Y obviamente también hay que hacer una inversión en investigación, y eso es lo que le digo, academia debe tener fondos para investigación, pero Guatemala casi no tiene nada, creo es un porcentaje bajísimo para investigación, y para innovación normalmente solo está muy dirigida a ciertas cuestiones. El país realmente necesita esto. Bueno, ahora estamos peor porque no tenemos universidad pública, la única universidad que tiene Guatemala. Y luego la distorsión que provoca también el tema migratorio, porque yo me he dado cuenta que en el área rural la problemática que crea el envío de remesas es terrible. La familia se desintegra y las remesas que vienen muchas veces a la gente del área rural se les va en recargas telefónicas y en licor. Muy pocas veces la gente uno ve que se alimente mejor, que mejore sus casas, que sirva para inversión de caminos. Entonces también provoca, tal vez a los bancos les conviene que hagan muchas remesas, pero no a la gente. Sí, es un fenómeno que se llama mal holandés. Así, los economistas, ese es el término que le dan. Entonces en Holanda en algún momento había mucho dinero por culpa de que había muchos quesos. Por eso se llama mal holandés. Pero por ejemplo, para dar un ejemplo más cercano, Panamá. Su mal holandés viene del canal. Es un influjo de dinero, digamos, una cantidad de dinero que entra a un área, a un país en este caso, y que es más, digamos, de lo que realmente se estaría generando en industrias, etcétera. Entonces, en este caso, en Guatemala, es remesas. Aunque la remesa es buena para la familia, o sea, sí le da un respiro y sí le da posibilidades de acceso a cuestiones que normalmente tal vez no tendrían. Esa parte es buena. Nadie habla mal de las remesas porque no es eso, ni de las familias y de la gente trabajadora que lo está mandando, porque no es eso. Pero no puede tener Guatemala una política en la que solo se vaya a estos bienes no transables, que son todos los que no nos generan suficientes empleos. Telefónica es una, ¿verdad? Toda la telefonía es una, y de ahí hay una cuestión de consumo, en el que sí se generan empleos, y todos los empleos son importantes. No es que uno sea más merecedor que el otro, no. Pero sí necesitamos generar muchos más empleos, y para eso también hay un papel, sí, del sector privado, pero también del marco regulatorio para que el país funcione. Así es que ahí es gobierno y Congreso también. Nadie puede quitarse la responsabilidad. Bueno, pues llegamos al final del programa, se nos fue el tiempo, y agradecemos mucho a María Fernanda Rivera por haber aceptado participar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por su atención. 30 segundos si quieres agregar algo. Primero, gracias por la invitación, y bueno, y que aquí lo que tenemos que estar haciendo es produciendo más y hablándonos entre nosotros. No vamos a funcionar si no lo hacemos. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y nos vemos la próxima semana.